El auge de Xi Jinping. El título de este libro implica que la autora considera al partido como, en cierto sentido, una empresa, pero es una empresa con valores y objetivos mucho más complejos que cualquier empresa normal que exista dentro o fuera de China, y que no se limita a producir el crecimiento del PIB y el éxito económico, sino que tiene que articular una visión nacional que cada vez más, como muestra Xi, apela a la lealtad emocional de la gente, sus esperanzas y temores. Al igual que una empresa, tiene que fidelizar, cuidar de sus accionistas y tratar de articular y cumplir sus objetivos fundamentales. El partido es, en algunos sentidos, la empresa más exitosa y compleja del mundo, pero Xi, como su director general, también está tratando de llevarla hacia una misión más parecida a la de una organización religiosa o cultural. El enfoque maoísta del poder conserva su encanto, mucho después de la muerte de Mao. Su búsqueda de objetivos ideológicos idealistas mediante el despliegue de un personaje carismático y altamente manipulado, la realización de campañas masivas y una astuta propaganda llegó a lo más profundo de los corazones y las mentes de muchos chinos y los cambió para el resto de sus vidas. Este tipo de política se metió de lleno en la piel del pueblo chino. Por eso su estilo persigue a China hasta hoy, donde es medio admirado y medio rechazado. Por eso, Xi ha dejado muy clara su posición al respecto. Está orgulloso de convivir con el legado maoísta. Ha habido a menudo de unir las épocas anterior y posterior a 1978 en lugar de considerarlas divididas. Su argumento más implícito que explícito parece ser que cuando llegue el momento en que China vuelva a ser un país orgulloso, fuerte, rico y rejuvenecido, todos los errores y sufrimientos anteriores habrán merecido la pena. Por esto, se cree que Xi parece cada vez más un idealista, alguien que habla de su creencia de cumplimiento de los sueños y, como en la política de cualquier lugar, este tipo de personas suelen ser preocupantes. ¿Dónde está el poder en China? Una de las observaciones más trilladas que cualquiera puede hacer sobre China en el siglo XXI es que está dirigida por un solo partido del que Xi Jinping es el líder actual y que está interesado únicamente en permanecer en el cargo y se preocupa solo por el poder cuando se habla de poder político. Cualquier discusión tiene que abarcar y entender al Partido Comunista Chino. Es en esta entidad donde ocurre la acción real y es aquí donde tenemos que buscar respuestas a la pregunta de ¿qué es el poder político en la China moderna? El Partido Comunista Chino, que dirige Xi, es una de las maravillas del mundo moderno, creado en 1921 como una rama de la Organización Comunista Internacional conocida como la Tercera Internacional o Comintern. Su primer congreso, celebrado en julio de ese año, contó con la asistencia de apenas 13 personas, 2 de las cuales eran observadores extranjeros. Solo consiguió elaborar una constitución básica antes de volver a la actividad clandestina, sobre todo en las provincias medias de Henan y Hunan, durante el periodo republicano. Ser comunista en esa época era una existencia dura. En una amarga noche de abril de 1927, más de 5.000 activistas conocidos del partido fueron acorralados y asesinados. A partir de ese momento, el Partido Comunista Chino se sumergió aún más en la clandestinidad, retirándose al campo, violando la ortodoxia marxista de la buscar apoyo no del naciente y débil proletariado urbano de China, sino de la población rural. Surgió un partido de campesinos con el emperador campesino por excelencia, Mao Zedong. Su ascenso a la cima no fue fácil y hubo amargos desafíos a lo largo de la década de 1930, sobre todo por la guerra externa y la disidencia interna. Pero la psicología de Mao era muy particular. Los traumas personales o cualquier otra causa de fondo hacían que pareciera capaz de deshacerse sin miramientos de alianzas y vínculos, cuando consideraba que eso servía a su causa y por tanto a la del Partido Comunista Chino. La combinación de las ambiciones de Mao y las de la institución que dirigía significó que en la década siguientes los interesantes de Mao y del partido llegaron a considerarse como uno solo. En la actualidad, el Partido Comunista Chino sitúa su legitimidad en 3 áreas fundamentales, son los pilares de su derecho al poder. El primer pilar es su participación en el Frente Unido para conseguir la victoria sobre los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. El segundo es haber unificado el país tras la Guerra Civil de 1946 a 1949. Estos 2 primeros son fuentes históricas de legitimidad. La última es haber iniciado el proceso de reforma y apertura que se lleva a cabo desde 1978. El partido, como China, por supuesto, es una idea muy controvertida. Es una propuesta perfectamente válida de decir que un chino puede ser profundamente orgulloso de su país, de sus bienes culturales y naturales y sin embargo detestar al partido gobernante. El partido se alimenta paralíticamente del prestigio y de los vínculos emocionales que la gente tiene con su nación, intentando de intentarse como el más viable, poderoso y necesario defensor de los ideales del país.
En 2013, Xi, como secretario general y líder del Partido Comunista Chino, estaba a la cabeza de una organización que contaba con más de 80 millones de miembros y subdividido en pequeños comités. Estos comités o grupos dirigentes y órganos consultivos se discute la verdadera cuestión de dónde y cómo se van a desplegar los recursos y se toman decisiones con fuerza vinculante. En algunos se deciden los mensajes propagandísticos centrales y las líneas ideológicas clave. En otros se determinan las prioridades de la política exterior y en los más centrales se establece el marco de la reforma general. Xi ha conseguido ocupar los puestos de presidencia de la mayoría de estos comités con él mismo o con sus seguidores más cercanos. Estas son las personas que realmente dirigen China. Hay un escalafón por encima de ellos que en términos generales establece el gran programa político en el que operan. En estas alturas embriagadoras se encuentra el Buró Político, compuesto por 25 miembros, que a su vez está dirigido por el Comité Permanente del Buró, compuesto por 7 miembros. Es aquí donde se sientan los olímpicos. El Buró Político, que funciona más bien como un grupo de discusión filosófica con retiros mensuales y días de descanso, es uno de los órganos políticos modernos más conocido y menos comprendido. Más importante que un gabinete en el sistema del gobierno occidental, aunque aparentemente separado de la toma de decisiones cotidiana. Este buró político posee la función crucial de impartir liderazgo ideológico, espiritual y político. Esta descripción significa que no abarca nada y todo a la vez. Dispone del marco más amplio para actuar, lo que significa que puede adentrarse en todos los ámbitos de la vida administrativa y gubernamental del país. Quien gobierna sobre estos hombres gobierna en todo el país. Estar en el primer puesto de este grupo es la joya de la corona, porque de este grupo emana el control general de la entidad de poder clave en la vida política de China moderna, el gobierno ideológico y estratégico del Partido Comunista Chino. El simple hecho es que los miembros del buró político pueden hacer tan poco o tanto como quieran. No tienen un mandato ni objetivos fijos que alcanzar ni otras instancias a las que rendir cuentas. Los miembros del buró político se supone que tienen la supervisión y la última palabra sobre todas las áreas políticas, la seguridad, los objetivos económicos, la estabilidad social y los asuntos internacionales. Todo ello se lleva a cabo con un mandato establecido por este órgano, pero trabajan en un mundo sin listas de tareas y plazos propios. Su trabajo consiste en transmitir esa labor a otros. Es en este sentido que el poder de la disciplina es crucial, y en el siglo XXI el encargado de hacer cumplir esto es la Comisión Central de Disciplina e Inspección, una entidad con la capacidad de exigir disciplina a los miembros del partido para el partido. La historia del partido atestigua el hecho de que en las ecuaciones del poder no solo importa la fuerza física, sino también las fuerzas intelectuales e ideológicas. De hecho, desde que el partido adquirió poder, estas últimas han cobrado cada vez más importancia. En el siglo XXI, en su séptima década de liderazgo en China, el Partido Comunista Chino tiene un hambre de ideas que casi iguala el hambre del país de recursos y energía para impulsar su economía. Si hay ideas importantes que el partido trata de promover, controlar y articular, también hay un lenguaje relacionado con ese poder. Un discurso de liderazgo por el que las personas que ocupan determinados puestos tienen derecho a decir cosas que deben ser escuchadas, actuadas y respetadas. Existe un claro vocabulario de liderazgo para la élite en China moderna que hace que las declaraciones políticas suenen muy diferentes del lenguaje de la gente corriente. Hu Jintao fue probablemente el ejemplo más extremo de esto, alguien cuyo registro era casi siempre impersonal y cuyos mensajes se transmitían a través de los eslogans y los discursos de sonido estéril, cuya calidad más memorable era su total falta de memorabilidad. El estilo de Xi Jinping es más directo y los líderes de su generación que lo rodean se han esforzado por ser un poco más liberales en su forma de hablar en público. Aunado a esto, surge el controlar el mensaje y el mensajero. Si las ideas son muy importantes en la China moderna para los que ostentan el poder, el control de la difusión de la información también es fundamental. Los que dirigen la propaganda y se encargan de la dirección del pensamiento son miembros cruciales de la élite del partido y tienen voz en los santuarios más íntimos de las tomas de decisiones. En la China del siglo XXI, Internet se ha extendido como un reguero de pólvora. El partido ha adoptado medios estratégicos para mantener el control sobre algunos de sus impactos más salvajes. Los sitios web son vigilados por ejércitos de voluntarios y empleados que eliminan los casos de pensamiento incorrecto. De vez en cuando se cometen errores y equivocaciones, pero Internet ha sido una oportunidad demasiado buena para que los gobiernos de cualquier signo lo ignoren. Pueden espiar no solo a la gente de fuera, sino también a la de adentro. Por eso, la continua revolución para garantizar que el partido se mantenga al día significa que las oficinas de propaganda tienen que estar en movimiento todo el tiempo. Una
de las cosas importantes a destacar en el Partido Comunista Chino es el dinero y su poder en un aspecto clave. El partido controla una de las principales fuentes de creación de riquezas en China, las empresas públicas, que siguen ocupando gran parte de los puestos de mando de la economía nacional. Mantiene un control sobre los presupuestos a través de los impuestos y los ingresos fiscales. Esta es una forma crucial de mantener a raya las provincias, dado que el gobierno central controla los hilos del dinero. Si las provincias se oponen, simplemente las priva de fondos y deja que esos concentren sus metas. Por su parte, las medidas anticorrupción ilustran lo difícil que ha sido, incluso bajo el mandato de Xi, para el partido afirmar que su comportamiento se basa realmente en valores éticos objetivos y no en el interés propio del partido. Sin embargo, sea cual sea el verdadero fundamento de sus acciones, afirmar que está llevando a cabo una campaña porque el partido está del lado de la justicia objetiva, la virtud y los valores morales es una importante fuente de autoridad y poder. Por esta misma razón, el discurso del partido sobre estas cuestiones es siempre ligeramente ambiguo y a veces incoherente. En otro ámbito importante, el arte, la música y el lenguaje patrocinados por el partido inspiran sentimientos muy intensos. Resulta difícil recordar hasta qué punto en el pasado el partido apeló al poder de la emoción para obtener apoyo. El uso por parte de Xi Jinping de la frase "sueño de China" desde finales de 2013 ha suscitado numerosos comentarios. Se han producido apasionados debates dentro y fuera de China sobre lo que podría ser precisamente este sueño. Lo que no cabe duda es que apela una vez más a las emociones del pueblo chino y vincula al partido con sus ideales y esperanzas. Para el partido, la mayor parte de este poder emocional se encuentra en sus crecientes llamamientos al nacionalismo y a los sentimientos de una China rejuvenecida que recupera su honor y su estatus como nación líder y actor global importante. Todo esto nos lleva a la geografía del poder moderno en la República Popular China moderna. El Partido Comunista Chino afirma que tiene el poder por razones específicas, porque solo él tiene el verdadero camino, las verdaderas ideas para conseguir un país grande y fuerte y poderoso. Y China será un país grande, fuerte y poderoso bajo su gobierno, afirman sus líderes debido a la visión intelectual, cultural y espiritual del partido para ese país. Por lo tanto, a diferencia de los líderes de las democracias, el Partido Comunista Chino hace afirmaciones sorprendentemente grandes sobre su visión. No solo promete ofrecer un buen nivel de vida, un mundo en el que el medio ambiente sea el mejor y en el que la gente pueda vivir más pacíficamente, sino algo más allá. Una sociedad en la que se perfeccione la satisfacción de las necesidades materiales, culturales y espirituales de la gente. Hoy, incluso en la segunda década del siglo XXI, el Partido Comunista Chino se mantiene cerca de sus raíces idealistas y utópicas. El capítulo 2 nos habla un poco sobre la vida de Xi Jinping. Durante su juventud, su mayor sufrimiento fue simplemente ser apartado de su familia más cercana cuando apenas era un adolescente y enviado en 1969 al campo. No fue el único. Una de las características que definen el crecimiento durante la Revolución Cultural fue la experiencia del Xinjiang, ser enviado desde las ciudades a las zonas rurales para experimentar de primera mano la vida en el campo. Entre 1968 y 1980, unos 17 millones de jóvenes chinos urbanos fueron enviados a la fuerza al campo después de terminar la escuela secundaria. Esta experiencia marcó profundamente a toda una generación urbana, trastocó la vida de los millones de jóvenes implicados, más o menos a la mitad de su generación, y la de sus padres, hermanos y hermanas, y repercutió en la sociedad urbana, así como en una amplia franja de la sociedad rural que se vio obligada a acoger a estos agobiantes huéspedes. El regreso de Xi Jinping a Pekín coincidió con la muerte de Mao Zedong en septiembre de 1976 y la llegada al poder de Deng Xiaoping. Este personaje ha sido descrito como el pragmático más famoso de los tiempos modernos, alguien que llevaba a cuestas un compromiso con el comunismo junto con un profundo deseo de ver a su país triunfar y volver a ser fuerte y poderoso. Los cambios que realizó Deng y los dirigentes que lo rodeaban cambiaron radicalmente la faz de su país y del mundo y desempeñaron un papel importante en la consecución del estatus del que goza China en la actualidad. Durante los años de la provincia, se menciona que el campo había sufrido mucho durante la Revolución Cultural, convirtiéndolo a menudo en un lugar sin ley y brutalmente violento. Pero en la década de 1980 se convirtió en un lugar de transformación y cambio, con las empresas de ciudades y aldeas como punta de lanza del empresario y con pequeños bancos no oficiales que prestaban dinero a la clase emergente de empresarios privados de China.
Los pueblos seguían siendo el lugar donde vivía casi el 85% de la población del país en ese momento, y lo que es más importante, tenía que aplicar algunas de las políticas menos populares del gobierno central. La recaudación de impuestos y la política del hijo único son quizá las dos más radicales. En muchos sentidos, los funcionarios locales de este nivel estaban en la primera línea y eran la cara del Estado que experimentaba la gran mayoría de la gente. Estando en Pekín, Xi Jinping se casó con la hija de un diplomático intimidante relacionado con los asuntos de Hong Kong, que luego fue destinado al Reino Unido para trabajar en la embajada de ese país, llevándosela consigo y dejándolo a Xi de vuelta en China. El matrimonio fracasó simplemente porque la pareja no podía vivir en el mismo lugar. Los dos se divorciaron hacia 1983. Así pues, resulta muy irónico que China, un país con fama de tradicional en materia de familia, haya estado dirigida en las últimas 7 décadas por 5 figuras clave, 3 de las cuales, Mao, Deng y Xiao, se han divorciado. En Pekín, durante esta época, los líderes centrales discutían sobre cuestiones de sucesión, la generación de los 8 inmortales. El linaje podría haber sido la base para afirmar que alguien era un nuevo revolucionario en la revolución cultural, siendo los malos antecedentes familiares uno de los peores estigmas que podía llevar una persona. Pero en esta China en proceso de reforma, la prioridad clave era tener un nuevo liderazgo de personas promovidas por su capacidad y habilidad, no por sus antecedentes. Por esta razón, se llegó a un acuerdo informal por el que los líderes más antiguos podían designar a uno de sus vástagos como posible sucesor para que desempeñara un papel político en el futuro. En los años que estuvo en Fujian, Xi Jinping tuvo un romance y se casó en septiembre de 1987 con su segunda esposa, Peng Liyuan. Peng, que se convertiría en una de las cantantes de canciones tradicionales más famosas de China, era, al igual que la esposa de Mao, Xiang Qing, natural de la provincia de Shandong. Los informes sobre su primer encuentro con Xi indican que se sintió decepcionada, pero su matrimonio aguantó las largas separaciones de los años posteriores, cuando Xi permanecía en provincias y ella en Pekín. Hasta finales de la década de los 2000, Peng era mucho más conocida que su propio marido. En el apartado de Ningde, Vuelta a lo básico, menciona que los líderes del Partido Comunista Chino se sometieron a una serie de evaluaciones y procesos de progresión profesional llevados a cabo por el Departamento de Organización Local y Nacional, el brazo de recursos humanos del partido. La clave es ampliar la experiencia de los líderes y ponerlos a prueba en nuevas situaciones para ver si pueden ser promovidos. Por ello, Xi dejó la relativamente desarrollada Xiamen y fue enviado a Ningde, un municipio en una de las zonas más pobres de la provincia. Y fue ahí donde adquirió experiencia de primera mano de uno de los problemas de la reforma, los crecientes niveles de corrupción oficial. Después de todo, Fujian, como miembro de otras zonas de China provincial, había pasado de ser pobre a experimentar nuevas formas de hacer dinero y nuevos niveles de riqueza. La situación no mejoró cuando se trasladó a la ciudad de Fuzhou para ser secretario del partido en mayo de 1990. Fuzhou era el mayor centro urbano de Fujian y se había convertido en un lugar reluciente y de aspecto moderno gracias al dinero que se había invertido en los pocos años, con un nuevo aeropuerto y nuevas carreteras e infraestructuras. Pero 1990 no fue un momento fácil para la reforma. Un año antes, en junio de 1989, el levantamiento de la plaza de Tiananmen había convulsionado la capital y se había extendido por la mayor parte del resto de China urbana. Zhejiang, los años gordos. Xi ejerció como jefe del partido en Zhejiang en el cenit en la época en la que las carreras provinciales se centraban en la obtención de buenos niveles de crecimiento. Todas las demás consideraciones, desde las medioambientales hasta las sociales, eran secundarias. Una de las primeras prioridades de Xi fue apoyar a las empresas locales como las startups de Internet Alibaba, creada por Jack Ma. Xi también apoyó enormemente a Geely, otra gran empresa emergente también propiedad de un empresario del sector privado que fabricaba coches para el mercado nacional. En una década, estas dos empresas iban a dejar huella fuera de China, entre las primeras en hacerlo, y Alibaba convirtió a su fundador en el hombre más rico de Asia a finales de 2014. Sin embargo, a pesar de su caótico dinamismo, en Zhejiang, a la que llegó Xi, sufría de un bajo rendimiento de las importaciones y de bajos niveles de inversión interna. Xi se encargó de ello, atrayendo a McDonald's, Motorola y Citibank para que estableciera sucursales ahí. En sus 4 años en Zhejiang, las exportaciones aumentaron un extraordinario 33% interanual, ocupando el 4º lugar a nivel nacional. Alrededor de 2005, en la preparación del siguiente Congreso Nacional y 2 años después, la atención comenzó a centrarse en quién podría sustituir a Hu Jintao cuando su mandato como secretario general llegara a su fin en 2012.
pero la asociación se consideraba importante, simplemente porque quien surgiera en 2007 era casi seguro que sería elevado 5 años después. La cuestión principal era el rango de esa persona en el orden jerárquico cuando se anunciara. En los años anteriores a 2007, 3 nombres aparecieron regularmente en las especulaciones: Li Keqiang, Li Jun-chao y Xi Jinping. Por esto, Xi se esforzó en mantener un perfil bajo y su táctica funcionó. En octubre de 2007 fue nombrado directamente miembro del comité permanente y, lo que es más importante, salió por la puerta del Gran Salón del Pueblo, unos pasos por delante de Li Keqiang, y se situó en un puesto por encima de él. Había ganado la carrera, era el heredero aparente. El ser un líder provincial en China involucra directamente la pregunta ¿quién dirige la China moderna? Y este sería el Comité Central del Partido Comunista Chino, y en particular sus aproximadamente 200 miembros de pleno derecho. Estas son las personas de las que se podría decir que son la élite. Dirigen el partido, constituyen el buró político y tienen una aportación estratégica directa en todas las decisiones políticas importantes a través de entidades como los grupos dirigentes. Esta respuesta tiene muchas salvedades, por supuesto, pero en esencia el Comité Central es el órgano con mayor influencia. En los últimos años los movimientos han sido una mezcla de líderes provinciales, dirigentes del ministro central, generales del ejército, presidentes de empresas estatales clave, académicos y directores de grupos de reflexión, y muy ocasionalmente representantes no estatal. Lo único que parecen tener en común es que todos son miembros del partido. Al final de este capítulo se menciona que uno de los retos para cualquier líder en China desde 1976 ha sido tomar una posición sobre Mao Zedong. Para cualquier observador, la República Popular China bajo el mandato de Mao era un lugar totalmente diferente al que se siguió su muerte. El partido dio un giro de casi 180 grados. La revolución cultural nos dio una lección moral y el gran salto adelante fue una distorsión del camino del desarrollo. Con su éxito en la creación de riqueza material desde 1978, parece que el Partido Comunista Chino tiene ahora suficiente dinero para comprar la lealtad del pueblo chino. Pero, ¿hasta qué punto es sostenible y exitosa esta nueva estrategia? ¿Es realmente donde se ha reubicado el poder? La lealtad es una cualidad escurridiza y la gente es voluble. La riqueza material ha creado una doble lealtad que compite y a veces incluso usurpa las exigencias del partido. La nueva misión de Xi, cada vez más clara, es librar una guerra contra su conversión en la última corporación. Su táctica ha sido, por tanto, restaurar el partido a sus raíces idealistas, limpiar sus líderes de élite para que puedan desempeñar su función de líderes en lugar de dispersadores de riqueza, y hacerlos mediante una mezcla de crisis gestionada y miedo. Este es, en esencia, su programa político y es la razón por la que Mao sigue teniendo una inmensa importancia para él. Capítulo 3. Xi, sus enemigos y sus amigos. Este capítulo nos habla de una densa red de relaciones personales interconectadas que rodean a Xi Jinping, donde podemos trazar al menos varias categorías diferentes de relación. Las más establecidas son su parentesco y vínculos íntimos con su familia, su esposa y su hija. La siguiente categoría consta de alianzas políticas, sus aliados más cercanos en el Comité Permanente de la Politburó, y luego en el partido en general. Después de estas son las amistades, personas con las que ha estado cerca en el pasado, pero donde no hay claros enlaces institucionales. A continuación están los partidarios burocráticos, personas con las que trabaja día a día y que implementan y cumplen la misión del partido con él. Hay influencias intelectuales más allá de estas, de asesores, aquellos que tienen su oído y cuyas ideas han tenido algún impacto visible en él. Estas personas en particular no necesariamente tienen que ser chinas. Fuera de todas estas categorías están aquellas que son de mayor interés, porque son amenazas, antagonistas o en algunos casos enemigos directos. Negocio familiar. La influencia familiar más poderosa en Xi es su esposa, Ping Luang, pues se ha especulado sobre el logro del ascenso popular del presidente de China, pues cuando Ping Luang conoció al presidente Xi Jinping en 1986, era mucho más famosa que él. Durante décadas, la primera dama protagonizó programas de televisión estatales en China, entonando canciones folclóricas que elogiaban el maravilloso ascenso de China. Ping Luang no siempre mantuvo una relación color de rosa con el Partido Comunista, al igual que Xi Jinping, su familia fue perseguida durante la Revolución Cultural. Estas dificultades no impidieron que a la edad de 14 años ingresara a la Shandong University of Arts para formarse en canciones populares chinas. Posteriormente, se unió al Ejército Popular de Liberación en 1980 para trabajar como lo que se conoce como una guerrera del arte y la cultura, pero fue su desempeño en la primera gala del Año Nuevo de la televisión china central
lo que la convirtió en una celebridad nacional, por lo que muchos aseguran que su presencia ayude a que el siempre misterioso liderazgo comunista se vuelva más accesible y popular. Aliados políticos. Wang es una figura crucial para Xi Jinping y lo más cercano que tiene el Comité Permanente del Politburó a un firme aliado político, donde Wang tiene la obligación de tener éxito en su puesto designado como jefe del organismo anticorrupción. Xi Jinping considera que la credibilidad para el partido es una batalla que no puede permitirse perder, por lo que el fracaso de Wang también será el de Xi. También existen alianzas menos intensas con 3 de los otros politburó de Xi, colegas de la comisión permanente. Li Keqiang es quizá el más complejo, un hombre que ha mantenido un perfil bajo. Lu Xuyang tiene un papel más abstracto, pues es el jefe de ideología y construcción del partido. Y por último está Yu Zhenyu, el más antiguo del partido, alguien cercano a la familia Deng y un hombre de larga experiencia provisional. El burócrata. Miembros del Politburó y del Comité Central y jefes del ministerio tienen visibilidad, son conocidos y su función es al menos relativamente clara. Servidores de sus amos políticos, a menudo son profundamente influyentes a través de su papel como guardianes. Hay 3 figuras que ocupan este espacio para Xi Jinping. El primero es Ding Xuyang, el segundo Song Shyong y el tercero Su Yufeng. Desde 2013, el papel formal de Ding Xuyang ha sido como el director de la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista en China. Song sirvió con el personal de Xi comenzando en la provincia de Zhejiang y finalmente está Su Yufeng, quien es catalogado como un secretario del presidente Xi. Pensadores de Xi. Las fuentes de las ideas de Xi, las personas que tienen más impacto en sus pensamientos, se pueden dividir en los que se han conocido desde hace mucho tiempo y los que ha heredado de líderes anteriores. La principal de estas influencias intelectuales es Chen Xi, un compañero de clase de Xi que siguió su carrera académica durante la mayor parte de su vida antes de ser nombrado su director del Departamento de Organización a cargo de las decisiones del personal bajo Xi Jinping. Wang Shuying es un eslabón heredado, alguien quien ha sido influyente en la política china durante más de una década y demostró ser el último sobreviviente ideológico. La influencia final está en el ámbito económico. Lui He, diputado de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma desde 2012 y, el más importante, destacar que es director del Grupo Líder Financiero y Económico de Asuntos. Los forasteros. Rodeado de muros de protocolo y protección, ¿cómo pueden los líderes chinos alguna vez irrumpir y escuchar nuevas perspectivas e ideas? Los líderes son enterrados detrás de sus muros de protectores oficiales, seguridad, asesores y cuidadores. A menudo parece que este escudo humano está ahí con mucho para proteger al mundo de ellos o a ellos del mundo. Xi ha mantenido vínculos con algunas figuras que no pertenecen al mundo político o gubernamental. Algunos de estos han llegado a él a través de sus propios antecesores políticos en la década de 1980. Su padre mostró una gran lealtad a Hu Yaoyong. En este momento llegó a conocer a alguno de la familia de este último, en particular su hijo Denpi. Enemigos. Si podemos aprender mucho sobre alguien por los amigos que tiene y las alianzas que mantiene, entonces probablemente podemos aprender tanto más de saber quiénes son sus enemigos. En este caso se intenta responder a esta pregunta, y en la respuesta solo aparecen 2 personas en la lista, el presidente de los Estados Unidos y Li Xiaobian, quien fue el intelectual crítico de la literatura china, escritor y activista en pro de los derechos humanos y las reformas en la República Popular China, laureado por el Premio Nobel de la Paz en 2010, proclamación para las reformas políticas. Fue acusado en campañas de querer terminar con el comunismo. Y por otra parte, en la lista de los enemigos más mortíferos son casi con toda seguridad los que se sientan más cerca de él dentro del partido, son las personas que tienen los medios más inmediatos para hacerle daño. De estos, el grupo se le asignó el título de izquierdistas. Críticos en línea. Internet ha encontrado en el alma de China contemporánea, pero tan solo 20 años antes del 2013, el número de usuarios de teléfonos móviles e Internet en el país eran casi inexistente. Ahora China tiene el récord mundial de ambos, como era de esperar. Los que se proclamaban ser fieles maoístas están hablando a través de varios portales en línea. El más destacado es el sitio web llamado Utopía, y respecto a este sitio se decía que había sido financiado por la eminencia de la izquierda en China. Peligro desde la izquierda. Los izquierdistas tienen una posición intelectual poderosa, y cuanto más sofisticados fueron capaces de ofrecer algunos recordatorios de que hay incoherentes en el acuerdo posterior a la reforma china. Solo conectar lo que une a los enlaces. Dividir las relaciones de política de las que son emocionales, de las que son racionales o funcionales y las que son intelectuales. Cada uno tiene un papel importante que desempeñar. Para Xi, su relación con su esposa Ping Luan es la más fuerte emocionalmente hablando.
Las relaciones de Xi con asesores de bajo perfil y secretarios privados son de naturaleza racional o funcional. Con estas personas tiene una red de implementadores, personas que hacen su voluntad y llevan a cabo sus instrucciones, simplemente hacer que las cosas sucedan. Los aliados intelectuales son las personas que piensan de manera que atraen a Xi y tienen una influencia en su lenguaje y en las políticas en las que pone capital político. Capítulo 4. El programa político de Xi Jinping. El tercer pleno, lo que significa para Xi. Para Xi, el pleno de octubre del 2013, el tercero bajo el Congreso Nacional que lo había nombrado, tenía gran potencial. El tercer pleno permitió que durante meses el capital extranjero comenzara a fluir hacia China, donde el trabajo de empresas conjuntas se permitió acceso a las empresas extranjeras y China comenzó a aparecer en un mercado y a posicionarse en el mercado mundial. Reforma, la palabra de oro. En la nota explicativa de la declaración del tercer pleno, el presidente Xi habló de una nueva era de reforma, una reforma china 2.0, por así decirlo, donde declaraba que solo el socialismo puede salvar a China, ya que permitió que el modelo de crecimiento de China fuera de alto mantenimiento, pues en 2012 y 2013 la cifra más importante del PIB fueron por encima del 8% a comparación de las últimas décadas. Este escrito es considerado por muchos un documento producido a partir de una mentalidad de convicción para inspirar a quienes lo lean, por lo que es muy significativo, donde Xi en este documento destaca 11 áreas centrales. La primera, donde nos habla del mercado, donde nos habla de estos eventos que antecedieron la economía actual, por mencionar algunos ejemplos: el control burocrático central de la economía que llevaría a los desastres del Gran Salto, el periodo maoísta que se mantuvo una tasa de crecimiento anual de más del 5% y donde las reformas de 1978 abarcaron cierta comercialización, permitiendo que los agricultores pudieran ver los excedentes reflejados en la venta hacia el Estado. 2. Las empresas del Estado. Para el año 2000, el sector no estatal se había vuelto el más prominente y para 2012, a pesar de su continua falta real de derecho de voto político, pues no había representantes estatales en el Comité Central, estos fueron un aliado clave para el crecimiento económico, ocasionando que las empresas estatales figuraran como una línea de defensa, una que produjo un crecimiento confiable y cada vez más fuerte. 3. Impuestos a los ricos. En el pasado, los bajos salarios de los ciudadanos chinos se compensaban con bienestar social, vivienda, empleo de por vida y un centenar de cosas más, pero la reforma cambió esto, pues el Estado se ha retirado. Sin embargo, los salarios se han mantenido bajos, en gran parte debido a la obsesión de la inversión. Con lo que se dijo anteriormente, el gobierno movilizó personas a través de mensajes que le venden acceso a un futuro mejor para ellos y sus hijos a cambio del dolor de hoy, como se sabe en los mensajes que da Xi Jinping. Xi conoce estos problemas. Después de todo, él comenzó su carrera en el nivel más básico de gobierno, por lo que él afirma que el objetivo principal de la reforma es definir claramente la autoridad del cargo y reformar el sistema tributario, hacer impuestos de cargas estables y presupuestos transparentes que aumenten la eficiencia. El surgimiento de la China urbana. Este es el cuarto punto. Por lo que sabemos en su memoria colectiva, China ha sido un país dominado por las zonas rurales. En el decenio de 1990, más del 80% de la población que vivía era en el campo. Y en el periodo de Mao se les conocía como personas que tenían un estado de residencia separado, a quienes se les permitió desarrollar diferentes tipos de actividades sociales. La China rural, de hecho, hizo que la revolución de Mao triunfara y que a partir de esta fuera la primera generación del liderazgo del Partido Comunista Chino, que vino originalmente y donde su ejército fue reclutado. Está claro que la China urbana es donde la visión del partido logrará la modernidad, y para esto el presidente Xi tiene que llevar la modernidad al campo chino. En declaraciones, él afirma que la inmensa mayoría de los agricultores pueden participar en el proceso de modernización en igualdad de condiciones y compartir los frutos de la modernización, pero la realidad es que muchos de los agricultores de China todavía tienen una vida muy difícil. En el punto 5 nos habla sobre la democracia con características chinas. En este punto nos mencionan que la democracia no es una palabra a la que Xi o sus predecesores tengan miedo, pero sí que bajo Wu y Wen hubo un creciente sentir de que el pueblo chino necesitaba tener más participación en las decisiones políticas. El problema para Xi y su generación es que no ven nada fácil este modelo político, pues los modelos liberal-democráticos no atraen mucho al partido. 6. Reformación del Poder Judicial.
La justicia es importante en la China moderna, a pesar de todo lo que se habla de hacer cosas con características chinas. Generar confianza ha sido un tema en el que Xi ha abordado desde siempre. Xi Jinping afirma, en su nota explicativa del tercer pleno, que el sistema legal actual es defectuoso y adolece de falta de credibilidad, y esta es una máquina que necesita ser mejorada para que las entradas y salidas sean de mejor calidad. Económicamente, la justicia es fuente de ineficiencia, y donde la justicia plantea otro problema para Xi, pues esta es cara. Los tribunales necesitan financiación y en el caso de China, la mayor parte proviene de los gobiernos provinciales. 7. Corrupción. Cualquier discusión sobre la corrupción en China golpea inmediatamente la definición de problemas. La China moderna es un lugar donde definitivamente existe tal cosa como la corrupción con características chinas. Xu Yongkang es la causa célebre aquí. Si tomamos la narrativa del tercer pleno y el manifiesto que contiene, los crímenes de Xu comienzan a convertirse mucho más claro en cómo es la corrupción erosiona el poder y la autoridad en el partido. El punto 8 nos habla de la guerra en el ciberespacio, donde nos mencionan que el ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, dijo proféticamente en 2006 que el Internet fue un regalo de Dios para China, desde sus primeros años en la década de 1990, cuando comenzó a filtrarse incluso en las áreas rurales. China ahora se ubica como la sociedad con más redes digitales del planeta, y ciertamente muestra un gran interés en los usos que se le pueden dar al Internet, y Xi tiene un gran interés también en los poderes que tiene el Internet, algunos de los cuales son favorables para ellos y otros amenazantes, pero que juegan un papel dominante en el mundo de hoy. Un punto interesante es que Xi es probablemente el primer líder del país que ha tenido una estrategia digital clara y seria. Ha tenido que convertirse en presidente de la China virtual como de la China física. En el 9 nos habla de un mundo de problemas. Las guerras territoriales entre entidades de seguridad nacionales y locales son comunes junto con peleas por presupuestos, por lo que tener una estrategia de seguridad interna nunca fue más crucial. Y esto se ve con el ejemplo de una serie de eventos durante el 2013 y 2014 que mostró vivamente toda una taxonomía de protestas en China con una variedad de causas y manifestaciones. En especial este punto se relaciona con el punto anterior, pues hace 20 años la ciberseguridad no era tan importante como lo es ahora. Con casi nadie trabajando en la incipiente Internet y con muchos recursos entrando en él, ahora consume grandes cantidades de dinero y de personal. El punto 10, la primavera silenciosa de China. En este punto nos habla del tema ecológico en el que se encuentra China y también nos habla de que en contraste a muchos políticos occidentales, Xi Jinping no niega el cambio político y también nos habla del trabajo del líder frente a otros problemas ambientales que forman parte de su agenda. Número 11. A diferencia de Mao en su declaración de 1957, la declaración explicativa de Xi Jinping cubre un objetivo principal del poder en la China moderna. A pesar de lo muy diverso en la naturaleza de los desafíos de desarrollos actuales y futuros a los que se enfrenta China, ya sea implementando en el mercado, reformando la ley, reprimiendo la corrupción o reformas del sistema fiscal y tributario, y la radical diferencia en cómo deben abordarse y tomar medidas en la política o pueden ser necesarias alianzas en la sociedad para hacerles frente, hay un mensaje claro que envía Xi cuando llega a un 11º punto. Todos ellos necesitan ser parte de un plan de ataque unificado, y el jugador central en este plan no es ni el gobierno, ni la sociedad, ni la industria, sino el partido. Capítulo 5. ¿Cómo ve Xi Jinping el mundo exterior? Para Xi Jinping es muy importante mantener las relaciones de China con el exterior sobre 4 puntos fundamentales que se explican a continuación. Su relación con Estados Unidos. La historia entre estas dos naciones es extensa como tormentosa. Actualmente se disputan la competencia por el poder y consolidarse como la gran potencia económica. El país norteamericano, por su parte, busca mantener su influencia y la misma relevancia en el mundo que la ha acompañado por décadas. Por el otro lado, China trabaja para reducir la brecha que los separa, haciendo lazos y fortaleciendo relaciones con países que le pueden dar la ventaja, con proyectos como el de la nueva ruta de la seda. A pesar de que en lo diplomático Estados Unidos y China se limitan a tener una relación cordial, en lo práctico sus lazos se vuelven tensos y polémicos, pues sus concepciones del mundo así como sus intereses chocan constantemente. Ambos países buscan extender su zona de influencia y Estados Unidos, a pesar de estar en el continente americano, ha logrado con éxito estar muy presente en los países que comparten fronteras con China mediante la firma de tratados. Y es que en la misma China,
La cultura e ideología estadounidense ha permeado e influenciado su población a través de películas y marcas como Apple. Aún así, desde la década de los 2000, China ha buscado reforzar su posición en la zona mediante el soft power, aunque con menor éxito que su oponente. Ahora el enigma del actuar de Xi Jinping trata sobre la frustración china para seguir buscando dichos espacios y así extender su zona de influencia y al mismo tiempo evitar confrontaciones con Estados Unidos, como en los casos de Hong Kong y Taiwán. Se ha buscado conciliar sus diferencias mediante acuerdos y el diálogo entre sus líderes, aunque los dos han tenido posturas muy vagas. Aún así, la relación entre estos dos países es, de muchas maneras, importante, no solo para ambos, sino para el resto del mundo. Sus acciones tienen amplia repercusión en el escenario internacional. Tenemos como ejemplo el acuerdo que Obama y Xi Jinping firmaron en la APEC 2014 sobre el cambio climático. Un acuerdo entre las dos naciones que más emiten gases contaminantes puede tener un gran impacto sobre el medio ambiente. Podemos concluir que la dinámica entre China y Estados Unidos es de dos filos. Por un lado, en cuanto a los acuerdos bilaterales, buscan siempre dar su mejor cara y firmar acuerdos que sean para beneficio de ambos. Por otro lado, su competencia y choque de sistemas pueden salir a flote en cualquier momento. Es, como se ha mencionado, una competencia latente. Su relación con la Unión Europea. El trato que el país asiático tiene con la Unión Europea es un tanto diferente a la manera en la que se relaciona con Estados Unidos, principalmente porque la estructura de la Unión es muy diferente. Esta ha figurado como un buen socio en lo comercial, pues es su principal proveedor de tecnología de alta calidad y un mercado de exportación masiva. Aún así, su relación más allá de lo comercial se ve deteriorada al hablar de derechos humanos, del tema de Taiwán y del Tíbet. La Unión Europea se ve como promotora de la idea de que China cambie su sistema político para poder encajar en el mundo actual. Esto por medio de los documentos políticos que la Unión Europea ha emitido sobre China desde el 2006, en donde también se han tocado temas de posible cooperación para lograr una reforma y cambiar el sistema político y de gobierno chino. En realidad, la UE y China tienen más acuerdos que diferencias, pues no hay un verdadero conflicto de interés como con los Estados Unidos. Su relación está en un punto que debe ser aprovechada para el desarrollo y la cooperación entre estos dos entes, ya que puede ser de gran relevancia para la paz y la prosperidad del mundo. Xi Jinping, por su parte, en su discurso desde el Colegio de Europa en Bruselas, habló sobre enfocarse en la idea de asociación y vínculos multifacéticos. El hecho de que Xi Jinping haya tomado interés y participación directa nos indica que las relaciones entre China y la UE han mejorado, pero también es una señal de admisión de que la política exterior debe ser holística en la actualidad. La nueva ruta de la seda. China conoce el enorme peso histórico de la ruta de la seda, por lo que no es de extrañarse que éste busque nuevamente hacer conexiones valiosas de comercio e interacción cultural con sus vecinos para abastecerse de recursos. Es consciente de que debe mantener relaciones amistosas con cierto número de países para asegurar recursos energéticos y regiones que pueden ser determinantes para mantener a salvo sus fronteras. Los países geográficamente cercanos a China se encuentran altamente interesados en aprovechar las múltiples e históricas conexiones del gigante asiático con el mundo. En realidad, la República Popular China es el mayor socio comercial de todos los países de esta región, excepto de Uzbekistán, donde ocupa el segundo lugar. Todo el dinero de los flujos comerciales de la zona está relacionado con la energía. Kazajistán es rico en petróleo, con las segundas mayores reservas entre los países de la ex Unión Soviética. En septiembre del 2013, durante su visita de Estado a la región, Xi Jinping firmó un acuerdo petrolero por $15,000 millones. Además de esto, el presidente chino firmó un acuerdo con su homólogo, el presidente Nazarbayev, para la construcción de un oleoducto que fue completado en el 2015. El gran atractivo de la ruta de la seda es que pone en primer plano la primacía de las relaciones comerciales mutuamente beneficiosas y apela al interés propio de la manera más suave e indirecta. Desde que Xi Jinping decidió abrir el tema en el 2013 sobre esta nueva ruta, ha sido adoptada por los países de la región y se ha convertido en el gran tema de estudio para expertos en conferencias y ferias comerciales. Sus oportunidades en el resto del mundo. Parece ironía que cuando Xi Jinping busca hacer que el pueblo chino se interese por pensar en resultados e impactos a la sociedad más complejos que solo el dinero y las formas de generarlo, el resto del mundo ahora idolatra el dinero chino.
Lo único que tienen en común los mercados de todo el mundo es el deseo de poder acceder a los millones que actualmente circulan por todo el mundo gracias al gigante asiático. Los lazos que China ha extendido hacen que todos los continentes del mundo estén interesados en participar en sus propuestas, como es el caso de la creación de un banco conjunto con sede en Shanghái, cuyo capital serviría para financiar proyectos de desarrollo. Un principio similar se encuentra detrás de su apoyo a un banco asiático de inversión en infraestructura, acción que reprobó Estados Unidos e incluso intentó convencer a otros países de no unirse. Sin embargo, Reino Unido, Francia y Alemania sí mostraron profundo interés de pertenecer al proyecto. En cuanto a su relación con Medio Oriente, se menciona que sus lazos milenarios se extendían por las ciudades más importantes de esta región. Sin embargo, por los conflictos más recientes que inundan la zona, China ha tenido que tomar medidas en cuanto a la política exterior dirigida al Medio Oriente, como no pronunciarse a favor o en contra de ningún estado, y más bien llevando una relación amistosa con la mayoría de ellos, manteniendo así la postura que China adoptó desde la década de los 50, de la no injerencia en los asuntos de los demás países y respeto a su soberanía. En el Medio Oriente la diplomacia sonriente de Xi Jinping y los halagos que suenan dulces caen contra la dura realidad geopolítica, donde las palabras nunca son suficientes y las acciones son siempre demandadas para demostrar apoyo y alianza. Capítulo 6. Visión para las 2 siguientes décadas. China se ha enfocado en constantes mejoras que han rendido frutos. Después de 1949 había una clara insatisfacción con los niveles de pobreza y bajo desarrollo en los que se había hundido el país. Si bien China ahora es un lugar diferente a la de 1949, se mantiene el deseo de una reforma constante y de lograr un mañana que sea mejor que hoy. Los líderes chinos todavía hablan del perfeccionamiento del sistema socialista y en el futuro conciben un mercado perfecto. Es aquí donde vemos una de las grandes diferencias entre los sistemas democráticos y los chinos, pues perfección es casi una palabra tabú para los primeros, quienes se mantienen reacios al riesgo. En esta visión china del futuro existen 3 fases principales. En el primer periodo de reforma de 10 años, el objetivo es proporcionar ropa y alimento de calidad a la población china y cumplir con las demandas materiales básicas del país. La segunda fase consiste en construir un país medianamente próspero para el 2020, con un PIB per cápita de alrededor de $13,000 calculados en términos de paridad adquisitiva. Esta fase se encuentra en curso. La tercera fase comprende del 2020 al 2050 y consiste en completar la modernización de las zonas rurales y urbanas de China. Este objetivo aún no se logra, pero constituye el segundo de los objetivos centenarios de Xi Jinping. Es muy importante resaltar que los problemas sociales y conflictos en las regiones como el Tíbet, Taiwán y Xinjiang significan una gran amenaza para China, la cual continúa en la búsqueda de una solución viable para seguir con su gobernanza a largo plazo. Todo en este libro ha dejado en claro que el pensamiento de Xi Jinping y sus colegas es que el liderazgo del Partido Comunista Chino es fundamental para el éxito de la gobernanza de la China moderna, ya que este es el elemento unificador para una sociedad de creciente diversidad. Aunque es importante reconocer que el Partido Comunista Chino es demasiado vulnerable, nos dice la historia que ningún partido comunista con el monopolio del poder ha durado más de 74 años. Es por esta razón que el vicepresidente Li Yuanchao habló en una reunión con académicos extranjeros sobre la necesidad de reformar la política y de refrescar la narrativa con su pueblo, aunque queda claro decir que los modelos occidentales no son viables en China y hasta ahora no hay un plan de ruta claro y detallado sobre cómo el Partido Comunista Chino ve el desarrollo de la reforma política del país, más allá de la reforma del propio partido. En cuanto a su geopolítica, podemos mencionar que China es un actor internacional único, pues impacta y es impactado por el resto del mundo debido a su tamaño y ubicación que lo hace limitar con 14 países y formar parte de una región que alberga casi la mitad de la población mundial, así como permitirle tener vínculos de inversión que se extienden a casi todas las zonas del mundo. Y es muy posible que estas estadísticas solo vayan en ascenso en las próximas décadas. Para concluir, las previsiones que tiene el autor para el 2035 si los líderes del gigante asiático se aferran a sus principales parámetros son que China seguirá unificada, el crecimiento del PIB será fuerte y el Partido Comunista Chino seguirá en el poder.
Además, el gobierno chino podrá mantener un alto nivel de control sobre la política, la economía y la sociedad. Experimentará algunas perturbaciones externas leves, pero en general encontrará un entorno internacional benigno. En cuanto a la demografía, la población china habrá envejecido. Sin embargo, los cambios en la política del hijo único anunciada en el 2015, así como las campañas de migración interna, habrán hecho que el impacto del envejecimiento sea manejable. En materia ambiental, China habrá abordado sus problemas de calidad del aire, contaminación del agua y sostenibilidad. Además, habrá pasado del 70% de dependencia de los combustibles fósiles a un 45%, con fuentes de energía altamente renovables. En cuanto a la estructura económica, la mercantilización continuará y esto se verá reflejado en que los 2/3 de la economía china estarán en manos de empresas no estatales y estas tendrán acceso flexible al capital y serán inversores en el extranjero. La clase media urbana representará 3/4 partes de la población china, así como habrá un notable incremento en el número de personas que cuentan con educación terciaria. China también habrá asumido un papel proactivo y poderoso en la región asiática, con la fuerza naval y el poder suficiente para proteger sus intereses en la región. El ejército de China será uno de los más grandes y modernos del mundo, pero para este punto habrá asumido parte de la responsabilidad al servicio del mantenimiento de la paz. Para la materia energética se propone que la energía solar se utilice en la mayoría de las zonas urbanas y que ésta dote a la mayoría de los edificios. Se promoverá el uso de las energías renovables mediante incentivos y China se habrá beneficiado del uso del gas importado de Rusia y de origen local.